se genere libertinaje. Porque la Biblia dice claramente en Romanos 6:14, si lo ven aquí, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues, ¿o por qué? No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo que hemos creído es que cuando estás bajo la gracia, el pecado tendrá dominio sobre ti. Fuimos engañados por el diablo. La palabra de Dios es tan clara. Cuando están bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre ustedes. La palabra pecado es un sustantivo. Pueden decir, Satanás no tendrá dominio sobre ustedes. La enfermedad no tendrá dominio sobre ustedes. La pobreza no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa idea de que cuando estamos bajo la gracia, causará que haya libertinaje, viene del infierno. No puedes estar bajo el agua y no mojarte, así como no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Verán, el ministerio de Joel predica a las personas para entrar a la gracia de Dios. Nunca supieron que fueron arrojados a la gracia de Dios con la bondad de Dios. Esa sonrisa es peligrosa para el diablo. Y siempre habrá personas que dirán, bueno, Pastor Prince, debe predicar más sobre arrepentimiento. Le dicen a Joel, debes predicar más sobre arrepentimiento. Pero ¿saben algo? Bajo la ley, debes arrepentirte antes de que Dios te bendiga. Bajo la gracia, Dios te bendice primero. Y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Hubo un cambio. ¿Por qué no abrimos el corazón de la gente y dejamos que reciban la bondad de Dios? Cuando reciben la bondad de Dios, cambiarán. No por voluntad propia, sino por su bondad. Amén. Saben, cada domingo desde este púlpito, arrepentimiento sucede en la iglesia, porque mientras Joel predica, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Cambio de mentes están sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo. El arrepentimiento no es golpearte el pecho gritando, Jesús, Jesús en el altar, ¿entienden? Pueden hacerlo y salir sin cambiar, porque no escucharon nada que cambiara sus vidas. Pero cada vez que oyen la palabra de Dios, escuchan las buenas nuevas. Escuchan lo maravilloso que es Dios y sus planes para ustedes, que son planes de bien y no de mal. ¿Cómo es Dios con ustedes? Sus mentes cambian. Porque el hombre natural tiene pensamientos duros sobre Dios. Sus pensamientos sobre Dios son legalistas y duros. Verán, la predicación de Joel es peligrosa para las tinieblas. También la mía. Amén. Dios está levantando ministros de justificación en los últimos tiempos. En el pasado, la iglesia ha tenido muchos ministros y grandes avivamientos, sin duda, sin duda. Todos esos avivamientos se han caracterizado por predicar contra el pecado. Y sin embargo, son avivamientos. No digo que las personas no sean salvadas o que no fueron avivamientos, pero si ven 2 Corintios 3, versículo 9, nos dice ahí, vean aquí, si el ministerio de la condenación fue glorioso, Dios llama a esos ministerios, ministerios de condenación, los avivamientos que enfatizan el pecado, predican contra el pecado. Dios los llama ministerios de condenación. Y Dios dice que fueron gloriosos. Pero vean esto. El ministerio de la justificación, aún más glorioso será. No han visto nada aún. Dios está levantando ministerios de justificación en todo el mundo. Hay una revolución de gracia. Somos bendecidos al ser parte de ella. Amén. Ya pasaron los ministerios de condenación. Es el ministerio de justificación. Recuerdo hace muchos años, estaba en mi sala. Dios me habló. Mientras hacía mi estudio, estaba en el suelo con todas mis Biblias y ayudas de estudio. Y Dios me habló muy claro en el interior. Dijo, hijo, estudia la jornada de los hijos de Israel desde Egipto al monte Sinaí, porque es la imagen de la gracia pura. Aunque murmuraron y se quejaron durante ese tiempo, ninguno de ellos murió. Nunca había oído a nadie predicar de eso en ese tiempo.
No leí ningún libro de eso. Fervientemente fui a mi Biblia y revisé esa parte para desmentir a Dios. ¿Han hecho eso? Nunca pueden ganarle a Dios. Y encontré que ninguno murió de Egipto al Sinaí. Aunque murmuraron y se quejaron. ¿Cuántos saben que murmurar y quejarse es pecado? Bueno, antes del Mar Rojo, cuando los ejércitos del faraón embistieron contra ellos por detrás y el Mar Rojo estaba frente, gritaron: Moisés, ¿nos trajiste aquí a morir? ¿No hay suficientes tumbas en Egipto? Murmuraron y se quejaron. Ninguno murió. Dios abrió el mar. Los siguientes 3 días estuvieron bien y luego no tuvieron agua. Se quejaron y Dios endulzó las aguas amargas. Estuvieron bien unos días y luego se quejaron de que no había comida. Y Dios no desató juicio, sino pan del cielo. Parecía que cada murmuración fresca traía demostraciones frescas de la bondad de Dios. Se quejaron de nuevo de que no había agua y Dios les dio agua de una roca. Y luego llegaron al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19. Y le dijeron a Dios: lo que el Señor ha dicho, eso haremos. En hebreo es una frase fuerte, Naasea dinishma, que significa: todo lo que Dios nos mande, lo haremos. Aún antes de escuchar los 10 mandamientos en el capítulo 20, se jactaron antes de escuchar. Eso es el hombre presumiendo en su propia fuerza, en su propia justicia, la cual no tenían. Y mientras Dios los había bendecido, no porque fueran buenos, sino porque Él es bueno. Él les abrió un camino y les proveyó, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Ellos salieron por el pacto abrahámico de gracia. Y ahora, al pie de la montaña, en esencia le dicen a Dios: Dios, no nos trates, no nos juzgues, no nos califiques no nos bendigas basado en tu bondad. Bendícenos con base a nuestra obediencia. En cuanto el hombre presumió su propia fuerza, noten que Dios cambió de tono en Éxodo 19. Dijo: Moisés, diles que no se acerquen. De pronto, Dios pone distancia entre él y el hombre. Si quieren que los bendiga, de acuerdo con su obediencia, basado en su bondad, no se acerquen a mí, la montaña es santa, si no, morirán. Dios nunca tuvo ese tono antes de esto. Era una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, estaba cerca de ellos. Y de pronto, por la presunción del hombre, de su santidad, de su propia justicia que no tenía, Dios dice: este es el trato. Si quieren que los bendiga de acuerdo a su obediencia, no se acerquen a mí. Ni un animal se acerque, si no morirá. En el siguiente capítulo, Dios les da los 10 mandamientos. Y escuchen, Dios no dijo: si rompen uno, son culpables de ese. Dios dijo: si rompen uno, son culpables de todos. Es decir, si no cometen adulterio, pero roban, Dios los ve como adúlteros. Eso es lo que significa. Es decir, los 10 mandamientos son un todo compuesto. ¿Saben qué pasó después? Después del Sinaí, cuando murmuraron y se quejaron, el mismo pecado que cometieron antes del Sinaí, ¿saben qué pasó? Murieron. Cuando se quejaron, murieron. Cuando se quejaron, murieron. Eso nos dice que nunca debieron intercambiar los pactos. Dios puso a Israel, por 1500 años, Dios puso a Israel bajo la ley, y hasta el mejor de ellos falló, incluso David falló. Ven, la ley condena al mejor de nosotros, la gracia salva al peor de nosotros.